El 8 de marzo no nace como una fecha simbólica ni como un gesto lindo para celebrar a las mujeres. Nace porque hubo mujeres que murieron reclamando derechos básicos, trabajar en condiciones dignas y poder habitar espacios justos, como la universidad o un laboratorio. Y aunque las cosas van cambiando, el problema de fondo no desapareció. Durante siglos, las mujeres fuimos dejadas de lado de los lugares en donde se producía el conocimiento. Pero cuando dejas sistemáticamente afuera a la mitad de la población, no solo estás siendo injusto, sino que estás produciendo una ciencia incompleta. Si siempre investiga el mismo tipo de persona, desde el mismo lugar, con las mismas experiencias, las preguntas se parecen entre sí. Y lo que queda fuera de esas preguntas, queda fuera del conocimiento. Y justamente por eso es que queremos honrar a las pioneras. En este nuevo episodio de En Teoría charlamos sobre nuestras científicas favoritas y algunas de las mujeres que marcaron la historia. Si estás escuchando esto, eso significa que apretaste el botón correcto y llegaste a un nuevo episodio de En Teoría, un podcast de ciencia para mentes curiosas. Yo soy Almen, estudio biología y hablo de ciencia y libros en redes sociales. Yo soy Celes, estudio ciencias de la comunicación y hablo de ciencia y tecnología en redes sociales. Y además de que hoy se viene alto episodio, hace mucho que no te veo, hace mucho que no grabamos. Hace mucho que no grabamos. Sí, es mentira, te veo muy seguido porque los oyentes tal vez no lo saben, somos vecinas. Somos vecinas, pero hace un montón que no estamos sentadas en estas sillas. Y estamos como de repente con los nervios y la emoción de volver a grabar. Y más este episodio, que siento que va a ser increíble. Más allá de la datita que traemos, me divierte mucho y me da mucha curiosidad porque, como contamos un poco en la introducción, la dinámica del episodio es traer a nuestras referentes históricas, científicas favoritas, básicamente. Así tal cual. Entonces yo traje dos que a mí me interpelan mucho, se les trajo a dos que le interpelan mucho y ninguna sabe bien qué va a contar la otra. De hecho, hicimos un repaso que solemos hacerlo en la previa a grabar y en un momento me dijo, ya me estás contando demasiado. Cállate, yo quiero que me cuentes todas estas cosas en el episodio. Además, estas son las cosas que conversamos en nuestra vida cotidiana. 100%. Así que, ay, qué divertido. Y hola a todos nuestros amigos de En Teoría. Yo puedo aprovechar antes para decirles gracias porque tenemos como 180.000, 88.000 seguidores en Instagram, me parece un delirio. Es una locura lo que está sucediendo en Instagram. Che, para 60.000 suscriptores en YouTube. ¿Qué? 35.000 personas en Spotify. O 40.000 ya, no sé. Perdón, yo sé que esto no tiene que ver con el episodio, pero estamos un poco emocionadas y muy agradecidas. Gracias por todos los comentarios que nos dejan. Y déjennos acá abajo, cuando termine el episodio, sobre otras mujeres. 100%, esto es un ida y vuelta. Nosotros compartimos a nuestras favoritas, ustedes comparten las suyas y vamos intercambiando en comentarios, que de hecho también vamos a estar subiendo más cosas a Instagram sobre esto. Pero bueno, qué emoción. ¿Arranco yo? Bueno, esta mujer de la que voy a hablar la nombraron mucho en mi materia favorita hasta el momento de la facultad, biología molecular, que me voló la cabeza. O sea, me voló la cabeza esta materia, es meterte de lleno en lo micro de la biología y del cuerpo y de la vida. Y si hay una persona que pisó fuerte en el terreno es Rosalind Franklin, que básicamente como titular podríamos decir la científica detrás del ADN. Contexto. Rosalind Franklin fue una química y científica británica que nació en 1920, estudió química en la Universidad de Cambridge y se especializó en algo muy específico, que es la cristalografía de rayos X. Yo no sabía qué era esto hasta que me lo contaron. En chino, amiga, ¿eh? Sí, 100%, lo sé. Y ahora, dicho simple, básicamente es agarrar rayos X para, entre comillas, sacarle fotos a moléculas invisibles, a cosas que no podemos ver, y a partir de estas imágenes, de estos rayos X, poder reconstruir cómo son estas cosas invisibles para nuestros ojos. Entonces, ella era una científica obsesivamente precisa en los laboratorios, en los datos, en las mediciones, muy minuciosa, iba al detalle, quería saberlo todo y que esto después lo vamos a contar, es una de las cosas que la terminó perjudicando a lo largo de la historia. No. Y la gente se terminó aprovechando de su trabajo, pero bueno, ya lo vamos a contar. ¿Minuciosa y detallista? Porque quería saberlo todo antes de publicar. Entonces la gente dice, ¡ay, qué interesante esto que tenés! Te lo robo. Pero bueno, ya lo vamos a contar. ¿La gente o colegas que no eran de su mismo género? Ya vamos a contar. Entonces ella, antes de meterse de lleno en el ADN, empieza a hacer investigaciones importantes en carbón y grafito,
que se usaban para filtros, combustibles, materiales industriales. Ella ya era respetada por su capacidad, por sus estudios, pero a principios de los años 50 empieza a trabajar en el King's College de Londres, donde un grupo grande intentaba responder la siguiente pregunta: ¿cómo está hecha físicamente la molécula del ADN? En ese momento, ¿Por qué lo queríamos saber? O sea, ¿cuál era el interés de la ciencia en enterarse de esto? ¿De qué me servía? el ADN, como ya lo nombramos un montón de veces, ya lo conocían, ya sabían que era la molécula que carga con la información genética nuestra. O sea, toda la información de cómo producir nuestro cuerpo, toda la información de nuestro cuerpo y de la vida está compactada en el ADN. Es muy importante, o sea, realmente es muy importante, y descifrarlo te abre la puerta de todo. Sabían que llevaba la información genética, pero no sabían su forma, no sabían cómo estaba hecha. Entonces acá es donde entra ella, con estos estudios en donde era especialista, y empieza a usar la cristalografía de rayos X para entender la forma del ADN. Entonces lo que hacía era agarrar el ADN, lo bombardeaba con rayos X y veía cómo reaccionaba. Entonces ella saca la foto más importante de la biología molecular, que es la foto 51, que ya vamos a hablar de esa foto, que te muestra cómo es la forma del ADN. Te muestra que el ADN tiene forma de hélice, que es lo que sabemos siempre. Vos cuando agarrás... Claro, el emoji del ADN. O sea, si alguien ahora va a los comentarios y busca ADN, le aparece un emoji. Que aparte me parece muy gracioso porque todo el mundo dice... Como que cuando vos entras a artículos y demás, te dicen, claro, no se entiende nada esa foto, no, claro. Pero si vos tenés el ojo afilado, si estás estudiando y estudiando y estudiando el ADN, lo entendés. Y fue revolucionaria esa foto. Entonces empezó a hacer un montón de estudios, empezó a descubrir muchísimas cosas y a romper la idea de que el ADN era fijo y que no se modificaba y que no era sensible al entorno. O sea, como que era un bloque. Hay que diferenciar dos formas del ADN. La forma que se podía estudiar en ese momento, que es la forma seca, sí, que se creía que era como una escalerita rígida, pero ella lo pudo estudiar al ADN en su entorno natural, que es hidratado. Entonces ahí es cuando puede hacer la fotografía de que el ADN hidratado, que es la forma B del ADN, no tiene una forma rígida de escalera, sino que tiene movimiento de doble hélice. Y está constantemente como moviéndose. Bueno, básicamente ella era increíble, descubrió cosas increíbles, como poder medir con precisión el ADN, cuántas unidades hay en el ADN, que es muy importante para después saber cómo se copia, cómo se abre y se cierra el ADN, cómo se transmite la información genética. Sentó las bases de la genética moderna. Ella ahí plantadísima. El problema, retomando a lo que les dije al principio, la nombran mucho en la carrera en biología molecular, por suerte, porque hay una reivindicación de todo su trabajo, porque durante décadas y décadas fue censurado, fue olvidado. Ella murió joven, murió a los 37 años. Ay, no. Pero el descubrimiento ya lo había hecho, ya se sabía que lo había hecho ella, pero... Ahora, ¿pero no lo llegó a publicar? Ponele. Ella saca la foto 51, la foto más importante de la biología molecular, en 1952. Pero lo que sucede es que Maurice Wilkins, que era otro científico del laboratorio, agarra esta foto que había trabajado ella y se la muestra a James Watson. Watson trabajaba con Francis Crick, que si yo te nombro biología molecular, si yo te nombro ADN, vos si cursás la materia o lo que sea, las dos personas que te nombras... O sea, el oyente que estudia eso sabe Claro, y a mí me da mucha bronca porque al principio de la carrera, Watson y Crick son como los padres de todo esto. Y yo los conocía a ellos. ¿Y les robó? Les mostraron la foto y a partir de eso, ellos, las teorías que ya tenían en su cabeza, cerraron. Porque dijeron, claro, esta es la forma del ADN, ahora todo tiene sentido. Entonces, a partir de ver esta foto, entendió enseguida lo que significaba. Eran las piezas que le faltaban para terminar de desarrollar todo lo que era su teoría, y al tiempo van y publican en la revista Nature el famoso artículo proponiendo cómo era la estructura del ADN. Increíble. Y fueron revolucionarios. Ella muere en 1958 con solamente 37 años, cáncer de ovario, y en 1962 Watson y Crick reciben el premio Nobel por el descubrimiento de la estructura del ADN. ¿Qué? ¿Vos me estás diciendo que
hay 2 tipos que recibieron un Nobel que le correspondía a esta mina. Ella había muerto igual, no lo iba a poder recibir, pero todos los artículos publicados fue como un rol muy minimizado el de ella y no que realmente había hecho un montón de estudios sobre el tema y fue casi borrada del relato popular y te nombran durante la carrera Watson y Crick y es tipo Watson y Crick y después el profesor como diciendo, bueno, pero en realidad hay toda una historia por detrás de una mujer que hizo un montón de estudios muy importantes que fueron fundamentales. O sea, realmente sin ella, no es que era una ayudante, no es que era una técnica, era una científica hecha y derecha que había hecho un montón de descubrimientos que, bueno, nada. En el relato popular 1900. se perdieron. 1952, ella saca la foto, 1962 ganan el premio Nobel por el descubrimiento de la estructura del ADN. Increíble, o sea, como, ¿qué son? 15, 20 años después de la Segunda Guerra Mundial. Increíble, o sea, acá nomás. Y no es tan lejano. Pero bueno, nada. No, mi papá eso. ya tenía 20 años, ponele. Claro. Tremendo. Y a ella entonces le tengo un cariño especial porque eso, la nombran mucho en la facultad y siento que fue como mismo estando en la facultad te nombraban a Watson y Crick y era como, ¡qué capos! Y de repente, bueno, no, espera, hay un lado B que debía ser como un poco más visibilizado. Tremendo. Así que nada. Año 1962, ¿me decís que sacaron el Nobel? ¿1962? 1962. Fíjate qué interesante. Año 1961, en la Ciudad de México. Ciudad que, de hecho, le cuento al oyente curioso y mexicano que estuve en su ciudad y estuve con la número 1, que es Caro Jefflich. Caro, te amo. Soy muy tu fan. La amamos. O sea, aparte de que ahora me considero tu amiga, soy tu fan. Y con Caro fuimos, si no la conoces, es una gran divulgadora, con Caro fuimos a la UNAM. Esto yo me lo enteré ahora haciendo la investigación, no en mi paso por la UNAM. Pero en la UNAM, en 1961, se egresó de la Facultad de Ciencias la primera mujer física de México. Ok. Una gran pionera de la ciencia latinoamericana. ¿Pionera por qué? Por un montón de razones que ahora te las voy a contar. Su nombre es Alejandra Haydar Matalobos. Fantástico. Que me encanta que su nombre parezca Matabobos. Siento que se lo deben haber hecho chiste antes, o no sé. Ella fue una de las grandes mujeres pioneras en la física, ahora les cuento por qué, pero en especial fue pionera en lo que hacemos vos y yo, Almen. A ver. Fue pionera en la divulgación científica, Ok. en la divulgación científica de América Latina. Y creo que es por eso que me conmueve tanto esta mujer. Les voy a contar un poquito sobre ella. Ella nació en 1937. Parámetro, Marie Curie falleció en 1934. Es decir, nació a 3 años de que fallezca una científica física que ya había recibido un premio Nobel. Ujú. Y sin embargo, Paréntesis, obviamente, nosotras la amamos con todo nuestro corazón. no la vamos Creo- a mencionar en este episodio. Claro, no la vamos a mencionar. Tiene un especial para ella. Nada más que decir. Nada más que decir. O sea, vos imaginate, Marie Curie falleció en 1934 habiendo ganado 2 premios Nobel, uno de ellos en física. Y recién en 1937 en México nace la primera mujer física que iba a tener el país. O sea, había una distancia muy grande entre las ciencias europeas que no eran menos machistas para la época que falleció Marie Curie. O sea, comparativamente sí, pero no es que eran, una bomba de inclusión de género. ¿Y cómo estábamos en América Latina? Recién en 1961 es que en la Universidad Nacional y Autónoma de México se egresa la primera física del país. Y esto te habla mucho del contexto actual para la época. Una de las primeras luchas que tiene que dar ella por el mero hecho de ser mujer es que casi que no acepta el título. Porque me puedes creer que le querían dar el título de físico. Claro. O sea, su título universitario iba a decir físico de la UNAM y no como licenciada en físico. Claro. No, licenciado en física. Pero un absurdo. En lugar de decirle física, en lugar de ser la primera física. Tuvo que dar esa lucha, eventualmente la ganó. Hoy cualquier egresada de física de la UNAM lo sabe, es física, no físico. Las ciencias duras en general y sobre todo en aquella época estaban mayoritariamente masculinizadas. Y entonces esta mujer vino a romper todos los esquemas. Porque no solamente se ganó el título universitario, sino que comenzó a hacer uno tras otro descubrimientos científicos importantes, además de lo que les voy a contar a continuación.
Ella como investigadora trabajó primero como física nuclear, o sea, una de las ramas más prestigiosas en la ciencia. Estudiaba las reacciones nucleares y mientras estudiaba y generaba conocimiento, sacaba un paper tras otro, además se dedicó a buscar financiamiento para que la UNAM sea una universidad donde haya herramientas de élite, es decir, donde haya elementos realmente trascendentales. Por ejemplo, ella estudió física nuclear, pero no cualquiera, física nuclear experimental, un área que en América Latina todavía estaba en pleno desarrollo. Claro. Y no solamente trabajó generando conocimiento, sacaba un paper tras otro, sino que a su vez aprendió las herramientas para salir a buscar financiamiento para que su universidad, la UNAM, se convierta en una universidad con herramientas de última generación. Su trabajo científico se centró en el estudio de reacciones nucleares, pero además se dedicó a la formación de recursos humanos en esta disciplina. O sea, formaba a nuevos físicos para que aprendan sobre esta disciplina, porque éramos tan pocos en América Latina haciendo eso. Ese trabajo que ella tuvo fue algo clave para consolidar la investigación científica en México. Hoy, México es un país súper respetado por su ciencia, y es en parte por ella. De seguro que nuestra audiencia mexicana tiene aún más cosas para contarnos sobre su legado en las ciencias, pero para mí, parte fundamental de su legado es lo mucho que ella impulsó a las mujeres en la ciencia, a los niños en la ciencia, y mediante nada más y nada menos que la divulgación científica. Esta mujer se asoció con EFE, el Fondo de Cultura Económica de México, y creó la primera línea de libros 100% en español que contaban la ciencia mexicana. Ay, qué Más importante. de 60 libros publicados donde distintos científicos, no solamente físicos, biólogos, biotecnólogos, antropólogos, distintos científicos contaban su trabajo. ¿Y cómo lo contaban? Porque algo que lo sabemos vos y yo es que muchas veces a los científicos a veces les cuesta contar lo que ellos hacen en palabras que se entiendan, en palabras simples. Ella además trabajó muchísimo formando a sus colegas científicos en cómo comunicar mejor. Es una persona que estudió física, pero que además estudió mucho de comunicación para aprender a contar las cosas con interés y despertar infancias curiosas, pero también adulteces curiosas. Y adolescentes que quieran dedicarse a estudiar las ciencias y mujeres que quieran dedicarse a estudiar la ciencia. Esta colección de libros se llamó La Ciencia desde México y hoy se sigue haciendo, pero bajo otro nombre que es más abarcativo de la ciencia en general. Y posteriormente a todo esto, además de hacer divulgación, además de impulsar espacios en ferias del libro, donde en la feria del libro también se hable de ciencia, además de impulsar a sus colegas a comunicar mejor, también se dedicó a ser profesora en la propia UNAM. Y en la UNAM daba sus clases de física, no de comunicación. Claro, fantástico. O sea, una científica hecha y derecha, que de hecho por suerte en México tiene muchísimo reconocimiento, pero quizás en el resto de América Latina no. Me imagino también que esta necesidad de la divulgación científica, más allá de practicarla y de estudiarla, quizás nacía un poco de este mérito de ser la primera mujer recibida en física en el país y de repente, bueno, espera, te comunico que es posible. O sea, te muestro no solo a través de mis estudios, sino de la divulgación y de revistas y de libros que vos podés serlo. Y es muy importante sembrar esa semilla en la gente. Sobre todo porque una de las cosas que ella escribe en varias de las cartas, o notas, o mismo en las notas al lector en los libros, es esto de cómo en su país y en América Latina en general, muchos de los grandes libros de divulgación de ciencia son o en inglés o traducciones del inglés. Y es re importante tener libros de divulgación hechos por nuestros científicos latinoamericanos. Ella fallece en 1988, pero su legado sigue presente en la comunidad científica mexicana, tanto por su producción académica como por su compromiso con la equidad y la formación. Por eso me parecía que era indispensable ponerla en este episodio. Ay, me encanta, mía. Aparte estuviste hace poco en sus tierras, en las tierras Ay, mexicanas, sí. así que me imagino Pero que de te haber picó sabido, también. siento que la buscaba más. Claro. De hecho, esto, dato curioso, hay una calle en México que me encantó, que en el camino, o sea, yo hacía un camino para llegar hacia el Ángel de la Independencia, y en esa calle, que ahora no me acuerdo el nombre, pero era una calle como principal, habían un montón de estatuas de mujeres científicas. Ok. Y me re gustó. Tipo, me le saqué un montón de fotos pensando, esto lo tengo que llevar en Turquía. Y acá estamos. Y acá estamos. Bueno, me encanta. La próxima científica que yo traje es Cecilia Grierson y es la primera científica argentina, la primera mujer en recibirse de médica acá en Argentina. Y me emocionó mucho, mientras buscaba información sobre ella, me emocionó mucho el hecho de que yo doy completamente por sentado estudiar ciencia en mi país y estudiar biología en la Universidad de Buenos Aires.
Y en el momento en el que empecé a investigar sobre su transcurso y sobre todo lo que tuvo que pasar, dije, bueno, claro, qué movilizante. O sea, qué movilizante todo. Y yo soy muy sensible. Dice que le debes algo. No sé, como que me pasó eso, que di por hecho toda la vida que era posible estudiar y replantearme una situación en donde de repente la sociedad no te deja, ¿entendés? Como o sea, en el 1859 o en otros países en donde las mujeres no pueden acceder a las universidades. Y bueno, me emocionó mucho buscar información sobre ella. Cecilia Grierson nació en 1859 en Argentina, donde las mujeres no estaban pensadas para ser profesionales y mucho menos médicas. El lugar social esperado para las mujeres era el hogar, la docencia básica, el cuidado informal, y la universidad era un territorio masculino, hostil, cerrado. Aún así, ella se inscribió, fue y empezó a estudiar medicina, ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en 1889 se recibió con 30 años, convirtiéndose en la primera mujer médica de Argentina. Fue claramente una ruptura cultural enorme, un cambio de paradigma total. Durante toda la carrera se tuvo que enfrentar a burlas, desconfianza y obstáculos institucionales solamente por el simple hecho de ser mujer. Me imagino también la imagen, ¿no?, de el aula. Bueno, eso mismo le pasó a Alejandra, como el aula totalmente masculinizada. 100%. Y sin embargo, continuar, ¿no? Como porque eso también puede ser algo que te baje mucho el deseo de perseguir esa carrera. Y siento que igual algo que le sucedió a las dos es que quizás, más allá de que no debe haber sido fácil, salir e intentar cambiar o transformar el sistema desde adentro y usar todas las cosas que aprendieron para, nada, intentar modificar un poco las cosas. Ella lo que hizo fue empezar también a introducir métodos modernos de enseñanza básica basados en observación clínica sistemática, prácticas hospitalarias, formación técnica y profesional, y fundó la primera escuela de enfermería del país, porque hasta ese momento la enfermería no estaba profesionalizada, sino que estaba más asociado con una vocación o con caridad, y dijo, no, espera, vamos a profesionalizar la enfermería. A mí me parece un peligro, porque un enfermero igual hace un montón de cosas. 100%. ¿Que tenías a un enfermero que no había estudiado de tu cuerpo? Quizás no de forma profesional. Autodidacta. Sí, o no había como un centro institucionalizado, formal, nada. Diseñó programas de estudio, exigió formación técnica y elevó el rol de la enfermería como parte central del sistema de salud. Y sí, que bueno, obviamente esto tuvo impacto en hospitales, atención médica, salud pública. También fue pionera en impulsar la kinesiología y la educación física desde una mirada médica y científica. Pensar el movimiento no solo como ejercicio o como disciplina, sino como, de repente, rehabilitación, prevención, parte integral de la salud y del tratamiento. Claro, muy adelantada a la época, ¿no? Porque hoy sabemos que sin deporte de grande probablemente tengas más problemas de memoria o más problemas, o sea, súper adelantada. Súper adelantada, y aparte de todas estas cosas bien de medicina, también luchó por el acceso de las mujeres a las universidades, el derecho a ejercer profesiones, la igualdad legal y educativa. Sin su trabajo, claramente sin su figura, esto eventualmente iba a surgir, pero iba a ser más lento, menos profesional, más desigual. Ella se paró, plantó paradigmas. Me sorprende igual el año. La verdad que 1889 se recibió. O sea, muchísimo antes que Alejandra. Muchísimo antes que México, ¿sí? 1869. Fue contemporánea a Curie. Claro. Sí, bueno, me imagino que debe haberla visto como un referente, pero increíble. Sí, la verdad que me sorprendió mucho que en Argentina ya en 1889 una mujer se haya recibido de médica en la Universidad de Buenos Aires. Esa fue Cecilia Grierson. Vos, amiga, ¿cuál es la próxima? Yo me vuelvo al mundo anglosajón. Y me vuelvo a una persona que, de hecho, tengo en mi pared, permiso. Vos entrás a la casa de Celes y una de las primeras cosas que ves es esta foto. En la cocina. De hecho, somos muy graciosos ahora que lo pienso, tanto Almendra como yo, en el mismo piso del mismo edificio, tenemos ella en su cocina, una foto del científico que le cae bien, Bill Bryson, y yo una de Margaret. Les presento, amigos y amigas, a Margaret Hamilton. Margaret, aunque vos no lo sepas, persona que escucha, es la razón por la cual los humanos llegaron a la luna.
O sea, gracias al trabajo que hizo esta mujer, la misión Apolo 11, que permitió que los humanos pisen la superficie de la Luna por primera vez, no tenga que acabarse 3 minutos antes de aterrizar. Te voy a contar la historia. A ver, qué interesante. A mí lo de Margaret me conmueve, loco, me conmueve. Vos imaginate que sos un astronauta, estás con tus compañeros, después de mucha preparación, sin presión, pero estás en la misión del Apolo 11 a punto de aterrizar en la Luna. Ya han habido otras misiones, la Apolo 8, la Apolo 10, otro montón de misiones que llegaron a la Luna, que le dieron la vuelta, pero ninguna había aterrizado y descendido las personas de la nave. 3 minutos antes de aterrizar, las pantallas de la nave te empiezan a marcar error, 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 error. Suena un poco estresante, ¿no? Estás en la Luna. Estás en la Luna Lit. Terrible. En medio de ese estrés, lo que te salva es que una mujer en la Tierra se había dedicado a generar el código literal, el código de computadora que te rescate. Esta es la historia de Margaret Hamilton. Ella nació en 1936, parámetro Curie, 2 años después de la muerte de Curie, en Indiana, los Estados Unidos. Y creció como una niña curiosa, apasionada por las ciencias, pero más apasionada por los números. Años después se casa con un físico y matemático también, que si mal no recuerdo estudió en la Universidad de Columbia, tuvieron un hijo, y ella en su momento incluso tuvo que dejar la universidad. Ella había empezado a estudiar matemáticas y la tuvo que dejar para poder acompañar a su marido, no, a Columbia no, a Harvard. En la década del 60, sin embargo, ella consigue graduarse de matemática. Y como matemática se apasiona por una cosa de la cual se estaba hablando, pero de la cual no había una formación formal, que era la ingeniería en sistemas. De hecho, el concepto de ingeniería en sistemas no existía en esa época. En los 60 no existía. La computación en general todavía no era visto como una disciplina formal, pero ya se entendía que las computadoras, los códigos, podían tener un impacto grande en el mundo. Estoy hablando de una época donde el código de las computadoras se hacía a mano. O sea, claro. Parámetros. Terrible. Bueno, de hecho, la foto esa no está para al lado del código. Y miren la cantidad de papel. O sea, miren. Todo esto es lo que ella escribió a mano. Esto es todo el código que se utilizó para llevar a los humanos a la Luna, lo cual es limado. Porque, o sea, solamente hoy la tablet que tengo en la mano, tu teléfono, mi teléfono, la herramienta que estás usando para ver este video tiene por lo menos 7000 veces esto. Es como absurdo. Ella entra al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, y allá se dedicó primero a desarrollar código computacional para que las computadoras sean capaces de detectar aeronaves que no eran de los Estados Unidos que lleguen, que aparezcan por el país. Es decir, un protocolo de seguridad nacional, como dicen ellos. Entonces eso, ella trabajaba en la milicia. Bien, en la milicia gringa, años 60, un rubro totalmente lleno de varones. Sí, sí. Un día su marido le lleva el diario y le dice, mira esta búsqueda. La NASA no podía ir a las universidades a buscar gente formada formalmente en sistemas, pero necesitaba gente, estaba reclutando gente que pueda escribir el código que llevasen las computadoras de las misiones Apolo. Y tenían un desafío gigante. Las computadoras de la época eran enormes, eran gigantes. Una computadora era una cosa que abarcaba tanto espacio. Y las cápsulas en las cuales viajarían todos estos astronautas de las distintas misiones Apolo eran muy chicas. Claro. No podían meter tanto espacio para una computadora. Entonces, aparte, había que achicar el tamaño de una computadora que sea capaz de hacer muchas cosas. Así es como ella dice, yo me quiero postular a esto, se postula, lo consigue. Acaba liderando 400 personas en la NASA. O sea, una mujer autodidacta acaba liderando un equipo de cerca de 400 personas en la NASA. Y a ella, la NASA la pone a escribir código en caso de emergencias, en caso de que alguna cosa falle. Ok. Pero esto lo cuenta ella en algunas entrevistas y la pueden ir a escuchar porque tiene muchas entrevistas bastante actuales. La verdad es que no le daban mucha pelota. Porque le decían, nuestros astronautas están tan bien entrenados que no van a cometer errores. Claro. Que no van a tocar botones mal. Pero una vez, cuando estaban haciendo ensayos para la misión Apolo 8, unas cuantas misiones antes del Apolo 11, ella llevó a su hija de 4 años al trabajo y estaban haciendo unas prácticas, panel de control muy similar al que iban a tener los astronautas en la Luna. Y su hija, por accidente, toca un botón que acaba borrando una parte del código. Okay. Entonces ella dice, hay que escribir más código que sea capaz de detectar que eso puede ser un error y que no hay que borrarlo. Claro, lo lleva
lo lleva a los cargos más altos en NASA y los cargos más altos le dicen, no, nuestros astronautas están bien entrenados, esto no va a pasar. No van a tocar el botón. Misión Apolo 8, este astronauta está ya en la Luna. Y en un momento dice, Mayday, Mayday, creo que cometió un error. Está el audio. Tocó mal un botón y se borró el camino de vuelta que sabía la computadora para la Tierra. 9 horas estuvieron los científicos en la Tierra para poder corregir el error, que por suerte se pudo hacer, y que los astronautas puedan volver sanos y salvos. En el regreso, a Margaret le dicen, tal vez tenías razón. Y entonces Margaret dice, bueno, necesitamos tener más espacio para la computadora porque tiene que tener más código. En la misión del Apolo 11, Margaret escribió ese código tan largo que vimos hace un momento. Y Margaret escribe en este código una cosa que era muy difícil para la computación de la época, que era la capacidad de que si algo pasaba que empieza a ocupar más cómputo del que la computadora podía soportar, la computadora sea capaz de reconocer que algunas cosas debía ignorarlas por más que se le lleguen como órdenes. Y cuáles eran los cómputos prioritarios, qué era lo que tenía que realmente realizar si se estaba empezando a sobrecalentar. Ok. A 3 minutos de aterrizar en la Luna, los astronautas a bordo de la misión Apolo 11 empiezan a decir, todo me está dando error. Y todo lo que quedaba por hacer era confiar en que el código de Margaret Hamilton iba a funcionar. El código de Margaret Hamilton funcionó perfectamente y fue capaz de ignorar unas órdenes que se estaban dando por demás, que en realidad había sucedido porque en tierra había una antena que estaba mal orientada y le estaba mandándole más órdenes a la computadora que estaba en la Luna. Y el código que hizo esta señora, literalmente lo hizo, o sea, teniendo 30 años. O sea, esto es un delirio, 33 tenía cuando fue esto. El código que hizo esta señora, esta mujer, jovencita, 33 es joven, esta jovencita, literal, fue capaz de ignorar esas órdenes que le estaban llegando desde la Tierra para que los astronautas aterricen correctamente y que todo haya salido bien. Vos imaginate la presión. No. La presión para los Estados Unidos, porque estábamos en plena guerra fría, y si se cancelaba a 3 minutos del alunizaje, que aparte estaba todo siendo live streamed. O sea, obviamente, sí. Margaret, cuando habla en entrevistas, ella dice que a ella le gusta siempre en la vida generar soluciones para problemas que no tiene. A ella le gusta generar soluciones para problemas que sabe que pueden llegar, pero que no quiere nunca enterarse de que aparecieron. Bueno, eventualmente ella hizo su propia empresa que se dedica a la computación. Fue la persona que acuñó el término ingeniería en software. El término software engineer se lo debemos 100% a Margaret Hamilton. A una mina, una de las carreras que más estudian varones, lo cual me parece increíble. Sí, fantástico. Y además, en el 2016, Barack Obama, el entonces presidente de los Estados Unidos, le entregó a ella una medalla que representa como y aparte una medalla y una contribución económica que representa como lo más alto que puede llegar a recibir un ciudadano de los Estados Unidos como civil. Eso es una grosa, una pionera de verdad, una jovencita. Con 33, no lo puedo creer. Y a mí me encanta 33 pensar años. que en parte se dio cuenta de un error porque un día dijo, voy a llevar a mi hija al trabajo. Claro. O sea, también se la debemos a una nena de 4 años. Pero siento que también esto como que volviendo y haciendo medio un cierre de todo lo que estamos viendo, es un poco lo que decíamos en la introducción de necesitamos personas, más allá de que la diversidad de por sí no es solo justo que haya más diversidad, sino que necesitamos otros puntos de vista, necesitamos personas que se hagan otras preguntas. Quizás ella, siendo madre, pudo ver y decir, claro, no. Alguien se puede equivocar, alguien puede tocar algo que no es. Un hijo se equivocó un montón de veces. 100%, como necesitamos personas en la ciencia, diversidad, para que hayan más preguntas, porque la ciencia es hacerse preguntas. Si hay algo que remarcan muchísimo mis profesores en la universidad es háganse preguntas, cuestiónenselo todo. No den por hecho ni lo que les estamos enseñando ahora en las clases. Cuestiónenselo todo. Necesitamos personas que se hagan más preguntas, nuevos puntos de vista, diversidad en las preguntas para que después haya diversidad en las investigaciones y en las cosas que surgen. Es espectacular. La verdad es que tener la suerte que tenemos nosotras de poder trabajar un poco, de contar historias de estas mujeres, me inspira un montón y más me inspira a decirles a ustedes que están del otro lado, querida audiencia, teóricos y teóricas, me encantaría que nos dejen algunas científicas actuales que conozcan, que estén haciendo descubrimientos interesantes. Sí, nosotras 100% vamos a estar dejando desde En Teoría, en Instagram principalmente,
un montón de científicas que quedaron afuera. Estas son las que más nos movilizaban a nosotras. En un gran sentido, vos y yo tenemos la suerte de poder estar ahora trabajando, de contarles a estas científicas maravillosas, pero también lo podemos hacer gracias a su trabajo. O sea, les debemos todo, son unas reinas totales. 100%, y que esto todavía es un camino a recorrer. Según la UNESCO, a nivel mundial, apenas 1/3 de las personas que investigan ciencia son mujeres. Y te cuento algo más, en 2023, menos de 1 de cada 5 personas listadas como inventoras en patentes internacionales es mujer. Que patentes básicamente es convertir una idea, un descubrimiento científico en algo reconocido legalmente como una innovación. Es entrar en el circuito donde la ciencia después se transforma en tecnología, industria, dinero, poder de decisión. Nada, para saber que es un camino que todavía falta recorrer, pero yo creo que nos estamos acercando. ¿Y es por todo esto? Que en teoría una niña puede salvar a un astronauta. Gracias por escucharnos. Esto ha sido un capítulo más de En Teoría. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Pueden seguirnos en Instagram y YouTube, en nuestras distintas redes. Y no se olviden, este podcast fue producido por Seratype.